buenas noches, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos. Estamos en Historias, Leyendas, Tradiciones de la Ciudad de México en Tu Diputado TV. Gracias por acompañarnos, transmitiendo desde Linares número 74, el corazón de la colonia Roma Sur. El día de hoy platicaremos con Jesús Adolfo Gres Monzón y con Sergio Aguayo sobre un tema que es parte de nuestra esencia histórica, de nuestras raíces, de nuestra cultura latinoamericana, no solamente de la cultura nacional o de la cultura de esta ciudad, sino estamos hablando de toda América Latina, particularmente la cultura de América Latina, aunque la proyección de este ser es universal. Estamos con Jesús Adolfo Gres Monzón. ¿Qué nos puedes decir, Jesús, de Gabriel García Márquez? Híjole, es una pregunta que nos podía llevar muchos programas. Gabriel García Márquez es uno de los grandes de la literatura universal, así como lo has descrito, latinoamericano, y que escogió como su segunda patria a México. Está desde los años 60, finales de los 60 en México. Además bohemio, ¿no? Bohemio. Por afición, se iba luego a los bares, le gustaba mucho cantar, le gustaba mucho la bohemia, la poesía, desde luego, pues claro. Es un hombre de talento universal. Él no escribe con la cabeza, escribe con el corazón. Con el corazón, efectivamente. Así lo dijo. Sergio. Bueno, impresionante. Yo me remitiré quizá a la primera novela que leí de García Márquez, que fue Crónica de una muerte anunciada. A mí me impresionó mucho. A partir de ahí empecé mi contacto con García Márquez en el tema de la lectura. ¿Cómo empieza? Esa noche se levantó temprano, cuando lo iban a matar, algo así, ¿no? Sí. Eso me impresionó. Me la dejaron a mí en la secundaria, pero cuando abres el libro de la Crónica de una muerte anunciada, de pronto te empieza diciendo así, que cómo se levantó cuando lo iban a matar. Pues yo no hubiera dormido toda la noche, ¿no? Claro. Aprovechar hasta el último minuto. Se levantó temprano. Si les parece, vamos a ver quién fue Gabriel García Márquez, de CNN México. Está en dos partes. Esta primera parte dura menos de 3 minutos. Vamos a verla, no se vayan. El 6 de marzo de 1927 nació en Aracataca, Magdalena, un niño como cualquier otro, pero muy distinto a los demás, Gabriel García Márquez. Aracataca es un pequeño municipio en el norte de Colombia que muchos confunden o asimilan con Macondo, un pueblo creado en la inagotable imaginación de Gabo o Gabito, como lo apodaron sus padres y amigos desde la infancia. Allí transcurrieron muchas de sus historias y obras literarias más conocidas, entre ellas la que le dio el reconocimiento mundial, 100 años de soledad. A García Márquez siempre le gustó que lo reconocieran y lo recordaran como el hijo del telegrafista de Aracataca, lo que revela en parte su carácter, humildad y grandeza. Sus padres, Gabriel Eligio García Márquez y su madre, Luisa Santiago Márquez, lo dejaron desde muy niño al cuidado de su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, y su esposa, Tranquilina Iguarán. El veterano de guerra fue uno de los primeros en despertar en Gabo la pasión por las historias, los cuentos, el periodismo y la literatura. Doña Tranquilina Iguarán tenía dificultades visuales, pero las maravillosas historias, fábulas y leyendas que le contaba a su nieto, muchas de ellas imaginarias, inspiraron gran parte de la obra del más universal de los autores colombianos. La infancia de Gabriel García Márquez transcurrió en la costa norte, en el Caribe colombiano, en medio de las necesidades propias de una familia de escasos recursos que hizo todo lo posible por brindarle una buena educación. De esas festivas y calurosas tierras llenas de encanto tropical, pasó gracias a una beca a estudiar en 1940 a la andina y fría ciudad de Zipaquirá, en el centro del país. Fueron tiempos difíciles para García Márquez, que sin embargo forjaron su estilo y su prosa. En 1947 llegó a Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad Nacional. Fue en esa época, marcada también por la austeridad, cuando Gabo publicó su primer cuento en el periódico El Espectador, La Tercera Resignación. Allí empezaría su carrera como reportero, sin duda uno de los mejores en la historia de Colombia. Nunca se graduó como abogado, pero se inició entonces como columnista en el periódico El Universal de Cartagena. Fue en esa misma época que Gabriel García Márquez conoció a varios de los que serían sus mejores amigos en el llamado Grupo de Barranquilla, jóvenes inquietos, devoradores de obras literarias, de los clásicos y de los nuevos autores de la época, que se reunían a hablar de lo que más les gustaba, los libros.
vivían en eternas discusiones sobre la obra de William Faulkner, de Virginia Woolf y de Albert Camus, entre muchos otros, en un bar llamado La Cueva, que aún existe en Barranquilla. Esa época lo marcaría también como un bohemio amante de la buena música, asiduo visitante de antros de barrios y hoteles de baja categoría. Muchos de esos lugares son de común referencia en su obra literaria. Pasada una década, a comienzos de 1950, comenzó a escribir su primera novela, que inicialmente se llamó La Casa, y luego le cambió el título a La Hojarasca, todo inspirado en su natal Aracataca, que poco a poco se iba convirtiendo ya en Macondo, y en el comienzo de una extensa producción literaria que incluye títulos como Relato de un náufrago, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, Los funerales de la mamá grande, El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada, El otoño del patriarca, Vivir para contarla, entre otras. Pero Gabo realmente llegó a su cúspide en 1967 con 100 años de soledad, su obra maestra traducida a 30 idiomas y de la que se han vendido más de 50 millones de ejemplares. Pues agradecemos la visita aquí en este programa de Jocelyn Minor. Gracias, saludos. Nayeli Rentería, gracias Nayeli, saludos también. José Luis Carrillo García, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues es un escritor latinoamericano, pero que también fue mexicano. Claro. O sea, su segunda patria, como tú decías, yo diría que la primera, porque finalmente su época de madurez, su época literaria, de creación, de ejemplo, porque él siguió, aunque no era político propiamente dicho, pues él siguió la política nacional, la política latinoamericana desde México. ¿Qué nos puedes decir de este autor tan influyente en la cultura mexicana? Bueno, definitivamente Gabriel García Márquez es lo que le han llamado realismo mágico, la forma como escribe, lo toma, como decían en el documental de la abuela. Dicen que la abuela tenía una forma muy especial de narrarle las historias a García Márquez cuando era niño, y que lo toma las situaciones a veces jocosas, a veces chuscas, a veces increíbles que le contaba la abuela como que fueran reales, y de ahí toma mucho de esa manera de escribir. Ahora también fue, entre otros escritores, como lo dijo el documental, de Franz Kafka, y su Metamorfosis le encantó, era una de sus obras preferidas, la de Kafka. Entonces, con todos esos elementos va creando una literatura muy especial. Oye, pero a ver, me gustaría detenerme ahí, porque finalmente esta obra de Metamorfosis es impactante, porque además es surrealista, ¿no? Es de un tipo enfermo que está ahí, y ya me imagino un cuate así que pues hasta, si me imaginaba un amigo mío que tenía yo que era muy fumador, todo escuálido, todo flaco, así todo jorobado, y que de pronto se mete a la cama y por su enfermedad, claro, el protagonista no tiene esa enfermedad, tenía una especie como de tuberculosis, me recuerdo, que tosía mucho, en fin, y estaba abajo de las sábanas, y que de pronto él se va imaginando cómo se va transformando, ¿no? Y se va metamorfoseando, se va dirigiendo a un insecto. Así es. Se va transformando. Entonces, bueno, es una locura eso. Por eso cuando dice uno está kafkiano, pues quiere decir que no tiene, que está fuera de la realidad, no tiene realidad, está pensando en una situación de subjetividad absoluta, no de realidad. Así es. Bueno, te interrumpí, perdóname. No, muy atinado tu comentario, más Metamorfosis, que es una de las obras muy especiales. A mí me gustó mucho Kafka y me gustaba también el tipo de obra de Edgar Allan Poe, que también claro. Tiene una bueno, también así medio surrealista, Allan Poe, con su misterio, el escarabajo de oro, con su temor, de pronto, con las cosas subterráneas, lo fantasmal, la casa de Usher, todo eso. Fantasmal, o sea, finalmente ahí, y de asesinatos, y de emparedados, una serie de cosas, ¿no? Sí, es fantástico la literatura. Pero regresando a García Márquez, a mí me encanta la forma como va describiendo esa tierra que lo ven hacer, como en la obra El amor en los tiempos del cólera, cómo empieza en los barcos y todo eso, cómo el tío es dueño de una naviera y cómo ese amor tan tremendo que siente
hacia la mujer que en su juventud estaba enamorando, ¿no? Y cómo la espera después de 53 años para consumar ese amor. Digo, es algo tan humano, y trata mucho a García Márquez la naturaleza de la mujer, siempre un enamorado de la mujer. Oye, este libro, de los últimos que escribió, de la historia de mis putas tristes. Memoria de mis putas Memorias, memoria cómo casi no se menciona, que a lo mejor el nombre como que nos da temor y no lo leemos o le damos la vuelta al título, pero finalmente pues es una obra realizada con un pensamiento ya muy maduro del escritor, y a mí se me hace de los mejores libros. A mí me encantó, y además que no es muy amplia, no es como 100 años de soledad, mucho más. No es como aquel que dijo de la Biblia, que es muy gruesa. No, es pequeña, y aparte pues ahí nos dice el amor que puede sentir un adolescente por un viejo de 90 años. Oye, fíjate que como Saramago, por ejemplo, también, que también fue premio Nobel, que escribe también su postrer libro, el último libro, también así muy delgadito, ¿no? O sea, y lo lees en un viaje de avión. Así es. O sea, pareciera que hace como una síntesis, como un resumen de toda su historia literaria en un capítulo, en un libro. Así es. Sí, tiene ¿Tú esa... quieres comentar algo de las anécdotas de...? Pues hay varias muy importantes. Una de ellas es los libros que escribe en París. En París escribe varios libros, pero él está en la pobreza. De hecho, él vive en un hotel, no en un hotel lujoso, un hotel de 2 o 3 estrellas, pero le permiten que no pague el hospedaje. Y él empieza a escribir libros. Su obra, algunas de sus novelas las escribe en plena pobreza, como algunos otros escritores. De hecho, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada es la historia de un amigo que él escribe 27 años después, la escribe en el 81, no es algo que él escriba inmediatamente. A uno de sus mejores amigos. Es una narración histórica. Así es, lo matan de esa manera, como se narra en su novela, y de manera brutal. Además es una novela que uno la empieza a leer y ya no la puedes soltar, la puedes terminar en un mismo día, porque además tampoco es muy larga, es corta. De hecho la terminas rápido, y pues sí, su novela también va envolviendo mucho a la gente. No, porque además, que imagínate tú la narración tan terrible de un tipo condenado a muerte, a ser fusilado, y que de pronto así empieza, se levanta temprano el condenado a muerte, las 5:30 de la mañana. ¿No? Pues y empieza a describir el sol y el patio de la ejecución y todo eso. Bueno, pues imagínate tú, eso es impactante, y sobre todo cuando lo lees en secundaria, te quedas realmente pasmado con esas narraciones. Realmente fue un escritor muy influyente en el pensamiento de todos los jóvenes de esa época. Y bueno, finalmente es el escritor más leído en los Estados Unidos de habla hispana. Sí, claro. O sea, el escritor más leído. Y bueno, el presidente de los Estados Unidos señaló ahora en el homenaje que se le hizo que era uno de los escritores, que era su escritor preferido latinoamericano. Pues sí, porque en el año de 1970 su obra, 100 años de soledad, es traducida al inglés. Así es. Era pues raro que una obra escrita en español se tradujera al inglés, y esa es una de las obras que se traduce, y pues lo empiezan a leer mucho, ¿no? En todo el mundo, en Francia, en Italia, ganó premios a la mejor novela de ese año. En fin, Perdón, pero fíjate cómo va, ahorita pensando en la novela que señalas, cómo va también de lo realista a lo surrealista, y cómo uno de sus escritores preferidos era también surrealista. Esa transición de realismo a surrealismo, juega con él García Márquez de las primeras novelas, o lleva un hilo, digamos... Una secuela, ¿cómo lo ves? Bueno, definitivamente las primeras novelas como Jarasca, que ya lo comentaban en el documental, pues es una novela donde se ve un García Márquez con todo el impulso de la juventud. Y como tú atinadamente manifestaste de sus últimas novelas, de la triste historia de mis
putas, algo así, ya no. Memoria de mis putas No, no, tristes. ¿por qué no quieres decir la palabra? O sea, que te da de mis putas tristes. Porque le pega a su señora cuando dice groserías. Les quiero decir que Jesús y yo, que no parezca, fuimos compañeros de la preparatoria. Y luego de la universidad, él era medio fósil en la preparatoria. Sí eras fósil. 2 años. Ya tenía 2 años y no avanzaba de la... Entonces, bueno, llega luego un joven, más joven que él, que soy yo. 1 año. 2 años, y entonces de pronto lo ven y él no decía groserías, pero luego empezó a decir groserías. Y ya luego cuando se casó, deja de hacer groserías porque su señora lo golpea. Híjole. Lo golpea, y esto, yo ya le dije, pues él es abogado, pues ¿por qué no la denuncia penalmente? No, sí. No, esa novela... ¿Sí no está viendo tu señora o no? Yo supongo que sí. Espero. Mándale saludos. Claro, un saludo muy cordial a Irma. Saludos, Irma, muchas gracias por vernos, si nos estás viendo. Algo muy interesante que me gustó mucho de esta novela de García Márquez. ¿Cómo se llama? Repetir La gloria de mis tristes putas. No, así no es. Memoria de mis putas tristes. O sea, a ver, Me encantó porque es un individuo que a los 90 años, yo tengo 58, acabamos de cumplir el mes pasado en marzo, ya me siento viejo, y cuando me dice que quiere celebrar su 90 aniversario y yéndose a la casa de una persona donde contrataban mujeres que le daban servicio y que se... ¿Cómo se llaman esas? ¿Cuál? Prostitutas. Sí, no, pues aquí más elegantemente no se llaman así, se llaman prestadoras, ¿cómo se llaman? Sexo servidoras. Sexo servidoras, es el lenguaje no discriminatorio. Eso está muy mejor. Pero bueno, el premio Nobel así las llamó en su novela. En su obra, pues así es. Ajá. Y lo importante de esto es como un adolescente tiene la relación con ella y se llega a enamorar del señor de 90 años. ¿Por qué? Porque se enamora de su pensamiento. De su pensamiento, claro. Es que bueno, uno se puede enamorar, o sea, es que somos, bueno, yo creo, somos seres trinos. Es decir, tenemos 3 partes. Uno es el cuerpo, otro es el alma y otro sería el espíritu, a mi modo de ver. Entonces, una persona se puede enamorar de esas partes por separado, claro, o en su unicidad, es decir, en las 3 partes de lo que somos. Entonces, de pronto si una jovencita se enamora de un ser ya maduro, físicamente, pues a lo mejor no le está viendo el cuerpo, está viendo su espíritu, su alma o su pensamiento. Claro. Y eso ha pasado muchas veces. Yo recuerdo el maestro Muñoz Cota, José Muñoz Cota, que era un personaje pues reconocido por su intelecto, por su brillantez al hablar, un orador consumado, tiene a su secretaria muy joven, él no sé si se divorcia o queda viudo, no recuerdo, y de pronto pues la secretaria se enamora perdidamente de él, muchos años, y el maestro Muñoz Cota sabía que estaba enamorado su secretaria de él, pero no se decía nada, y de pronto me platica su esposa que le sobrevive, llega y le dice, quiero proponerte que nos casemos, vivamos mis últimos años juntos. Y ella le dijo, está bien, maestro. Y ese fue el compromiso. Y pues evidentemente pues ella lo enterró. Claro. Lo enterró, y fue una vida pues muy apasionada. Él, los últimos años de su vida al lado de esta joven, muy joven para él, 30, 40 años le llevaba, y fue su compañera de su vida. Entonces, sí, se puede dar, claro. Se puede dar. Pero bueno, entonces, ¿y qué pasó? ¿Y qué te gustó de ese libro? O sea, ¿tú te ves reflejado yo me veo por en una jovencita años. ¿O qué? No. En 90 libro, años. inclusive fue en varios países, no lo quisieron publicar. ¿Por el nombrecito? No, porque decía que fomentaba la trata de menores de edad, porque se supone que era una menor de edad. Entonces sí fue satanizado en algunos países. Incluso la ONG en México también hizo un pronunciamiento. Así, no, sí, iba a ser un procedimiento y se manifestó. Un pronunciamiento, digo. Un pronunciamiento, sí. Vamos a ver la segunda parte de esta espléndida producción de la CNN México. La segunda parte, 3 minutos. Adelante.
Durante un homenaje de la Real Academia de la Lengua, García Márquez leyó el primer párrafo de su novela y contó una anécdota sobre cómo la escribió. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No tenía la menor idea del significado ni el origen de esa frase, ni hacia dónde debía conducirme. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir ni un solo día durante 18 meses hasta que terminé el libro. El novelista, periodista y creador del movimiento literario conocido como el realismo mágico, viajó por el mundo entero y conoció muchas culturas, lo que le sirvió para nutrir de maravillosas historias sus escritos. La narración de hechos históricos, de costumbres y la descripción de nuestra manera de ser tomaron en 100 años de soledad una dimensión épica. La obra de García Márquez nació porque existe el gran pueblo de Colombia que inspiró su creación y porque existe el entorno cultural que proveyó las bases de esa excelencia estilística que asombra al mundo. García Márquez recibió el Nobel de Literatura en 1982 en Estocolmo, Suecia, un acontecimiento que se convirtió en uno de los momentos más sublimes de la historia reciente de Colombia. Gabo fue amigo de muchos poderosos, pero detestaba el poder. Su relación cercana al líder cubano Fidel Castro le valió muchas críticas, pero también fue cercano a los presidentes de las últimas 6 décadas en Colombia, de expresidentes de Estados Unidos y de América Latina, de reyes y empresarios, pero en especial fue amigo de sus colegas novelistas. Fue notoria su cercanía con el mexicano Carlos Fuentes y también sus desencuentros con el escritor peruano Mario Vargas Llosa, que no pasaron del plano literario. Porque Gabriel García Márquez es en sí mismo, en su trayectoria creadora, un ejemplo vivo de esa unidad del español en su diversidad, una de las figuras más insignes de la literatura en español. Suyas son estas palabras: no hablemos más por separado de literatura latinoamericana y de literatura española, sino simplemente de literatura en lengua castellana. A Gabo le gustaba la música vallenata, de la cual disfrutaba en parrandas memorables siempre que volvía a Colombia. A donde no le gustó mucho volver fue a Aracataca, su pueblo, quizá por las nostalgias que le provocaban los recuerdos de su infancia. Siempre tuvo también un lugar especial para su país, aunque gran parte de su vida la pasó en México. En estos días he estado pensando una cosa. Yo quisiera que Colombia fuera el siguiente país. La Colombia que es hoy, sin las cosas malas que tiene. Gabriel García Márquez fue un hombre de pocas entrevistas. En 2004, Gabo publicó su última obra, Memoria de mis putas tristes. Ya el peso de los años y enfermedades propias de su edad le impidieron seguir publicando novelas. Sin embargo, son muchos sus escritos inéditos que guarda consigo su eterna compañera y cómplice, Mercedes Barcha, su esposa, que lo acompañó siempre a todos los lugares del mundo que visitó, que lo conoció en la carencia y en la gloria, y que estuvo a su lado hasta el último de sus días como una protagonista más de sus novelas, como la más fiel y amada de sus personajes. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. Pues sí, realmente un personaje de nuestro tiempo, uno de los grandes que tuvimos la oportunidad de ser contemporáneos de él, no por la edad, sino porque convivimos varios años y crecimos varios años al amparo de sus pensamientos, con la brújula de su poesía, de su literatura, de su subjetividad, de su realismo. Porque veíamos cómo de pronto una novela realista, una novela tipo casi histórica, puede brincar hacia una novela mágica, como es 100 años de soledad. ¿Qué nos puedes decir de esa novela maravillosa? Tú que eres medio espiritista. Bueno, si vamos a... Porque además todo lo constriñe en un poblado y no sale de ahí. No pueden salir. Y es como una ínsula, ¿no? Así es, no pueden salir. No pueden salir. No, cuando yo lo leí era muy joven, iba empezando la preparatoria y recuerdo que me desesperaba y quería pues leerlo más rápido porque pues no podían salir de Macondo. Y luego había un personaje, me acuerdo muy bien, Melquiades, que era un judío que vendía cosas y que de repente muere
y 2 capítulos después vuelve a hacer comentarios y como que estuviera vivo o estaba vivo otra vez en la novela. Una situación muy interesante, pero también para mi corta edad, pues era un adolescente, pues sí me pareció atractivo y a la vez un poco incomprensible 100 años de soledad. ¿No lo entendías? Sí lo entendía, pero habían episodios en donde llegaba la desesperación porque daban vuelta al lugar y regresaban al mismo sitio y buscaban salida y regresaban al mismo sitio, y sentía yo al estar pasando las páginas como una cierta angustia que no podía salir, los Buen Día y todos esos gastos. Yo creo que esta película, esta serie que hicieron en Estados Unidos de Lost, yo creo que algo ahí se inspiraron de esta isla que de pronto pues no sabes si están en el infierno, en el Hades, en la tierra, pero que están en una isla que no pueden salir y que le dan vueltas y está lleno de misterio. Un poquito se inspiraron Macondo. En esta parte de Macondo, ¿no? Y regresando a las servidoras, ¿cómo le llaman ustedes? Sexoservidoras. Sexoservidoras. No, pero él ¿cómo les llama? A las prostitutas. Putas. Hay una obra que también me cautivó y que me impresionó, que fue la triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela la desalmada. Versa sobre una adolescente, una joven que vivía con la abuela y no apaga las velas una noche e incendia la casa. Y entonces luego tiene que pagar con su trabajo esa casa que pues... Imagínate, una casa. Imagínate con un trabajo pues, doméstico, ¿cómo vas a poder pagar Así es, lo de una casa? Que se vendían los bares y inclusive dice ahí pasaban batallones de soldados en una noche con la muchacha, cosas así que no pueden ser, y que sin embargo se ve el sufrimiento y se ve el gozo de los soldados de tener una mujer joven. Muy interesante también esa obra. Y además literariamente muy ricas sus novelas en el aspecto lingüístico, digamos. Hay nombres que, por ejemplo, nosotros incluso se discriminan a veces, nombres que se utilizan mucho en los pueblos. Entonces él trae a todos nosotros ese tipo de palabras, de nombres, ¿no?, que se utilizan mucho como en los Úrsula. Pueblos, Melquiades, Úrsula. En fin, es muy rico su literatura en ese sentido, ¿no? Es. Fíjate que hay un libro que a mí me llama mucho la atención, no he leído, lo confieso, y me interesa leerlo, que es Del amor y otros demonios. Sí. ¿Tú lo has leído? No. Bueno, dice 26 de octubre de 1949, el reportero Gabriel García Márquez, porque fue periodista también, porque además, bueno, fue reportero, y luego, pues él, desde luego por su categoría, pues era un periodista, fue enviado al antiguo convento de Santa Clara, que iba a ser demolido para edificar sobre él un hotel de 5 estrellas, a presenciar el vaciado de las criptas funerarias y a cubrir la noticia. Imagínate el hecho, a mí me llama mucho la atención, de un antiguo monasterio, un antiguo convento de Santa Clara, en donde pues están en el convento pues todos los restos fúnebres de los frailes, que están enclaustrados ahí, y de pronto van a sacar todas las osamentas para construir un hotel de 5 estrellas. Imagínate un reportero de la talla de García Márquez, del poeta, del soñador, del escritor, del intelectual y del bohemio, viendo aquello, lo que está imaginando, lo que pasa por su mente. Es un universo distinto al que podemos imaginarnos cualquier mortal que presencia una cosa similar. Así es. Él, con esa subjetividad y con esa proyección mental que tenía, pues creó esta novela. Entonces, me llama mucho la atención. No le he leído, lo confieso también. Vamos a leerla. Claro. Vamos a leerla y platicamos en los próximos días, ¿no? Bueno, hay novelas que se llevaron al cine. El coronel no tiene quien le escriba. Sí, claro, también. Esa se llevó al cine. Se basa mucho en la vida del abuelo. Y Memoria de mis putas tristes, había planes para que se realizara en Puebla, pero consideraron que hacía una apología a la explotación infantil, y se canceló la producción de la película, ¿no? La cancelaron y no se va a hacer.
Pero algo que comentaba Jorge que es muy interesante es el hecho de el García Márquez, periodista y reportero. Él siempre dijo que lo que más le gustaba, más que la literatura, el periodismo. Y él tuvo muchos conflictos con su padre porque estaba estudiando leyes y el padre quería que regresara a la carrera de leyes, que por cierto nunca terminó ni se recibió como abogado, por el periodismo, porque era lo que le apasionaba. Él escribió para El Heraldo, para el Excelsior allá en Colombia, y después hizo reportajes para las revistas cubanas allá en Nueva York. Entonces lo que le apasionaba era el periodismo. Inclusive tuvo conflictos, y lo dice en su obra, de vivir para contarlo, con su madre y con su padre, porque le rogaban que regresara a estudiar la carrera de leyes, que ganaba muy poco escribiendo para notas para periódicos, y sin embargo hizo que esa era su vocación, que eso era lo que quería ir, y tuvo la controversia con el padre, que obligaba a ser abogado. Fíjate que hace muchos años, hace unos 7 años, o quizá un poco menos, 5 o 7 años, estuvo circulando en las redes una poesía que bueno, pues un pensamiento poético que se llama La Marioneta, y que se la atribuía a Gabriel García Márquez. Entonces estuvieron circulando en las redes diciendo que ya se estaba despidiendo un gran escritor, un gigante, qué bella poesía y una serie de cosas. Pero luego García Márquez lo leyó y dice: me ofende que digan que yo escribí eso. O sea, se molestó mucho porque dice: bueno, para empezar, yo no escribí esa poesía. Ni tengo cáncer, en ese entonces no tenía cáncer, porque sé que ya tenía cáncer y que estaba despidiendo con esta poesía que se llama La Marioneta. Y luego salió una persona que se dedicaba a las artes de espectáculos, y que utilizaba una marioneta, un maniquí, y que lo hacía reclamar al maniquí esta poesía que se llama La Marioneta, que es una poesía bella, pero desde luego no la calidad que lo hubiera escrito un García Márquez, pero la voy a leer porque mucha gente todavía ahora cree que es de él, y no es de él. No el propio, inclusive aquí ustedes buscan en internet y le ponen Gabriel García Márquez, La Marioneta, aparece la poesía que fue desmentida en varias ocasiones de que era de la autoría de García Márquez. Ya inclusive salió en la televisión el personaje que hizo esta poesía y que se la hizo a su marioneta, y dice: si por instante Dios se olvida de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen. Despertaría cuando los demás duermen. Escucharía cuando los demás hablan. Y como disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo. Me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre hielo y esperaría a que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti, y una canción de Serrat sería la serenata que le ofreciera la luna. Regalaría con lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida. No dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer u hombre de que son mis favoritos y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiera a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres, y he aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada.
He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por vez primera el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrán de servir, porque cuando me guardan dentro de esta maleta, infelizmente me estaré muriendo. Y entonces, bueno, está bonito, es bello. Pero no es de García Márquez. No es de García Márquez, pero además, si ustedes lo ponen, y está firmado supuestamente por Gabriel García Márquez, y Gabriel García Márquez lo desmintió, dice, oiga, en primer lugar yo no escribí eso, no me estén confundiendo. Ya luego salió una persona que dice, no, es que yo me dedico al teatro, yo tengo una marioneta, y hago que, soy ventríloco, y hago que mi marioneta hable, y esa es la poesía que declama mi marioneta, y era la autoría de este personaje artístico. Pero todavía sigue circulando en las redes, y piensan de García Márquez, no lo es, fue desmentido hace muchos años, y todavía me siguen llegando esas cadenas que les gusta mucho enviar a la gente, que a mí no me gusta recibirlas, ni tampoco mandarlas desde luego, pero aparece en este tipo de situaciones. Es el autor que más ha sido utilizado para este tipo de cosas, o sea, se le han atribuido muchas ideas, muchos poemas, muchos relatos, pero no son ciertos, ¿no? Pues no son ciertos. Pues amigas, amigos, vamos a retirarnos tus conclusiones, Jesús. Bueno, que mientras tengamos un libro de García Márquez en nuestra biblioteca, en nuestras manos, y lo llevemos en el pensamiento, García Márquez no puede morir. Y sobre todo no debe de morir. Lo que sí sabemos es de que un escritor muere cuando no es leído, cuando no es recordado, cuando no es cultivado en la mente de cada uno de nosotros. García Márquez será inmortal porque cada vez que leamos un libro de él, cuando repitamos un pensamiento, una filosofía, pues va a estar vivo. Sí, un hombre del pensamiento latinoamericano, además un hombre comprometido con las ideas de izquierda, muy cercano a Fidel Castro. A Fidel Castro, también muy criticado por ello mismo, pero un hombre que lleva una buena vida, vive muchos años, 87 años no es cualquier cosa, son 87 años, casi 90, y pues la verdad es que vale la pena mucho atesorar su lectura. ¿Qué tenemos para los amigos aquí en la Casa de Gestión? Bueno, amigas y amigos, recuerden los servicios que ofrecemos aquí en la Casa de Gestión del diputado Jorge Gaviño. Los martes de 12 a 5, salud visual. Los lunes, martes y jueves de 3 a 6 de la tarde, salud dental. Taekwondo, lunes, miércoles y viernes de 4 a 5. Taebo, jueves y viernes de 9:30 a 10:30 de la mañana. Zumba, miércoles de 10:30 a 11:30 y viernes de 6 a 7 de la noche. Guitarra, lunes de 4 a 6. Taller de malabares y recreación, martes de 4 a 6, cursos de diseño floral, hay que esperar a que se junte un grupito por ahí y inician los cursos. Clases de salsa, lunes de 6 a 7:30, clases de bachata, miércoles de 6 a 7:30, psicólogo, martes y viernes, hay que hacer previa cita al 6386-7630, asesoría en materia de inmuebles, también hay que hacer previa cita. Asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas, lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Bueno, pues nuestros mejores deseos es de que Gabriel García Márquez, no descanse en paz, sino que siga como un revolucionario del pensamiento y que cada letra, cada palabra, cada frase, cada libro que haya escrito sirva realmente como semillero de un pensamiento nuevo, en el hombre nuevo, ser no género, que nos lleve a una nueva y más vigorosa sociedad. Que tengan la mejor de todas las noches. Hasta la próxima.